inicialmente había una comisión de familiares, que eran la mayoría de las madres. Ahí estaba doña Esther Galarza Artieda, Estela Carrazoni de Ayala, Hilda de Arqueros, la señora Marta Mesa de Marcón, la señora de Vázquez, la señora de Velázquez, la señora de González, que era la madre de Alfredo González de Bellavista. Todas esas eran madres que fueron inicialmente de una comisión de madres y que tenían el apoyo de una comisión de dirigentes sociales, políticos, eh, que las acompañaban, digamos. Ahí estuvo inicialmente un dirigente del Partido Intransigente, que era Humberto Barrios, de la Democracia Cristiana, que era don Mario Marturet, que después fue un puntal de la Comisión de Derechos Humanos, un hombre con mucho compromiso humanitario. También acompañamos todo lo que fue el proceso de justicia. Pero seguidamente en el año 2003, o sea, 2 años después, cuando estábamos con este tema del proceso de justicia, bueno, viene este proceso de nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final, que habilita la posibilidad del juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. En noviembre del 2003 se presenta la reanudación de un proceso por la desaparición de 4 compañeros que habían ocurrido días antes del golpe, que ese proceso había ido a las Fuerzas Armadas, había ido a un tribunal militar y se había parado la causa. Pedimos la reactivación de esa causa en noviembre del año 2003. Y el 24 de marzo del año 2004, que todavía no era Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia, decidimos presentar la denuncia por la desaparición de Rómulo Artieda en las puertas del Regimiento 9, donde había sido visto con vida por última vez. El regimiento funcionando. O sea, hicimos un acto bastante atrevido de nuestra parte y presentamos la denuncia ese día, el 24 de marzo del 2004. Entonces hacemos la denuncia porque esa denuncia, entonces nombramos quienes estaban acá, porque en el 76, por ejemplo, el galpón del regimiento estaba cuidado por colimbas del interior de Santiago del Estero, Formosa y demás, y 77 fue Gendarmería, quien estaba en la custodia de los que estaban encapuchados y demás, porque esos estaban en los galpones del regimiento, en lugares así chiquititos, como en todos los lugares, como mostraba la ESMA, por ejemplo, en otros lugares, encadenado y puesto en esas como de tribuna. Se fusionaron esas dos estructuras, la de familiares y la del acompañamiento social y político, y pasó a ser la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos adquiere entidad formal, digamos, creo que en el año 2005, para poder presentarse como querellante ya en los juicios. En esa comisión, Ramón Artieda era el presidente, y creo que yo fui la secretaria de esa Comisión de Derechos Humanos. Avisoraba un sesgo de esperanza. Habían empezado alguna de esas inconstitucionalidades a las leyes de obediencia de vida y punto final, y entonces es como que de a poquito se empezó a aglutinar de vuelta el espacio, actividades y vinculaciones y contactos con ex desaparecidos, presos políticos y demás, sí. Y todo nace por una denuncia que hace una vez que está habilitado el tema por la nulidad de las leyes, la Comisión de Derechos Humanos por el caso de Rómulo Artieda, el caso de Ayala. Bueno, hacen la denuncia y se empieza a investigar. La causa se llama en su momento de Marchi y otros por supuestas violaciones de derechos humanos. Bueno, es el nombre real de la causa. Nosotros la conocemos como Regimiento Infantería 9 y tiene su explicación de por qué se conoce, y creo yo debe seguir reconociéndose
como Regimiento Infantería 9. Que la investigación sea por centro clandestino, por eso el Regimiento 9 y la causa popularmente se la conoce como Regimiento 9, no por la carátula que tiene de Marchi los imputados, digamos, sino por Regimiento 9. Así termina conformándose lo que fue esta causa, que fue la primera causa que llega a juicio oral en el año 2008 del interior del país, que tiene muchas características muy importantes la causa. La denuncia de Rómulo se decide que se haga esa denuncia porque era un caso testigo muy importante, porque había sido secuestrado en Buenos Aires, había sido traído con vida al galpón del Regimiento 9 y había muchos sobrevivientes que estaban dispuestos a testimoniar que lo habían visto con vida, el periodo temporal, con quienes era el caso, digamos. Nosotros necesitábamos entrar a la justicia con un caso sólido, para ver cómo reaccionaba la justicia ante la apertura de estas causas. Entonces, por eso se eligió lo de Rómulo, porque veníamos con el antecedente del juicio por la verdad, con muchos elementos del habeas corpus, con muchos testimonios de personas que lo habían visto acá. Es decir, teníamos muchos elementos como para que eso fuera un caso sólido. Pero después ya no fue la causa de Rómulo. Inmediatamente empiezan a declarar testigos, y estos testigos son también víctimas. Entonces se presenta la denuncia por la desaparición del Mono Vargas, y bueno, y en realidad esa causa que era la denuncia por Rómulo Artieda termina siendo la causa Regimiento 9. Y acá hubo un militante barrial, Duilio Aponte, empujó y me dice, vamos a hacer una conferencia en el regimiento, frente al regimiento. Nos costó, vamos a hacer regimiento. Entonces un día vamos con el auto de don Mario y presentamos la denuncia y hacemos una conferencia y le llamo justamente a la tía Porota, también la que fue presidenta de la bicameral, y le sentamos ahí a la tía Porota y estábamos todos ahí, entonces hacemos la denuncia por la desaparición de Rómulo. Y en ese tiempo decía Ejército Argentina, acá en el Regimiento 9, pero en ese tiempo estaba ocupado por la Gendarmería. Salió la Gendarmería y nos dice, pero somos gendarmes, esto no es. Chau, pusimos una mesa y nos quedamos ahí, fue un boom. Y lo que nos dio apoyo a eso socialmente con la movilización fue Barrios de Pie. Pero es cierto, acá todavía en ese tiempo... no sé si no estaba organizado, pero los otros partidos políticos, ni JP, ni no había nada. Barrio de Pie y puso lomo. No eran muchos, con alguna bandera, pero 200 por lo menos eran que vinieron a apoyar y demás. Salió bien esta denuncia. El expediente judicial siguió su curso, se los detuvieron a los represores, ya estaba para hacer el debate oral y público, digamos, iba a comenzar, y comenzó en febrero del 2008, la causa estaba en el tribunal, cuando se recibe el informe genético que dice que ese resto que habíamos encontrado era de Rómulo Artieda, una de las víctimas de esa causa. Y después ya fue tomando cuerpo. Acá, por ejemplo, cuando el juicio del Regimiento 9 aparece la identidad de Rómulo, que era uno de los que estaba en el regimiento, recién ahí toma conciencia la sociedad, el pueblo de esto, que en realidad era así. Fue una conmoción, Fue un antes y un después para la sociedad correntina, no solo para nosotros, porque para mucha gente a que acompañe o no el movimiento de derechos humanos, no estaban en Europa. Es cierto, estaban muertos. Poder corroborar que estaban muertos eso fue parte, digamos, de lo que representó esa primera identidad. Entonces en noviembre se da, fue una bomba neutrónica porque tiene un impacto muy grande, sobre todo porque ya estaba fijada la fecha del inicio del juicio oral, que era para el 5 de febrero del 2008, y entonces la primera vez que se podía
comprobar que había desaparecidos en Corrientes, que esos desaparecidos estaban en cementerios correntinos, que habían sido arrojados al río Paraná y que venían del Regimiento 9, es decir, que tenía una importancia para la causa extraordinaria. En Corrientes fue terrible porque de Marchi era presidente de la Sociedad Rural de Corrientes. El presidente de la Sociedad Rural de Buenos Aires fue allá a defenderlo en un acto público. El tribunal quedaba, si mal no recuerdo, en una ochava y en unas calles estaban todos los familiares de los imputados y amigos. Eran muchos. Hubo episodios de violencia. Y del otro lado estaban las víctimas, los familiares. Eran muchos también, ¿no? Pero bueno, fue uno de los pocos casos donde yo vi que había tanta tensión. Entonces empezamos a trabajar con el equipo y empezaron las primeras investigaciones de lesa humanidad, por los crímenes de lesa humanidad. Y ahí creo que también fue un círculo, una alianza virtuosa entre todos los involucrados, porque una fiscalía muy comprometida, Germán Biens, fiscal de Cámara, y Flavio Ferrini, de Instrucción, muy comprometidos con el tema de verdad y justicia. La Comisión Provincial de Derechos Humanos, con un asesoramiento jurídico de primer nivel, como el del doctor Ramón Leguizamón, que después me colabora en el asesoramiento que yo pido por la causa de las torturas a los soldados de Malvinas, que había sido un histórico abogado de derechos humanos, que venía participando en pedido de habeas corpus del año 76, es decir, que al mismo tiempo un prestigioso penalista, maestro de varias generaciones de penalistas que pasaban por la Universidad del Nordeste. Diego Vigay, hoy fiscal de Derechos Humanos de la Fiscalía del Chaco. Después se suma otro titular de Derecho Penal, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos, Daniel Domínguez Enaín. Se articuló un sistema de contención con psicólogos, pero eso fue manejado y organizado por Pablo Bacel, que entonces era subsecretario de Derechos Humanos, que jugó un papel importantísimo, los amigos míos, y usó los recursos del Estado para eso. Y usó de la mejor manera que se puede usar los recursos del Estado. Lo supo articular, lo manejó de manera inteligente. Y eso permitió, digamos, el trabajo, el sostenimiento de los testigos, sobre todo problemas psicológicos que traen movilización. Pues los testigos, muchos de los testigos eran víctimas testigos. No eran solamente testigos como terceros, eran testigos protagonistas. Seguimos insistiendo. Yo recuerdo que llevé a papá a Paso de los Libres porque a prestar declaraciones, porque en ese momento fue el juicio del Regimiento 9, porque lo que le vuelve a dar fuerza a la causa Gobernador Virasoro es la causa del Regimiento 9, porque en la causa del Regimiento 9, que fue por la desaparición de Artieda, porque el flaco era compañero de Artieda. Entonces el flaco lo convoca, el flaco era testigo. Pero además Aguirre describe a los acusados. Es decir, el flaco era testigo en esa causa. Él viene de Bruselas, que es cuando se reencuentran con papá, acá en Buenos Aires. Papá estaba acá en Buenos Aires. Cuando el flaco es testigo ahí, le preguntan, yo fui a las audiencias, y le preguntan al flaco, bueno, si Artieda estuvo por Virasoro, y vinculan algunas declaraciones del flaco con la causa. Entonces el flaco lo que dice que había que pedir toda
las cuestiones que estaban, las investigaciones que estaban en la causa de investigación de delitos de lesa humanidad de Virasoro, la causa es Aguirre, Acuña y otros, así se llama la causa. Y él pide que se adjunte, que se lleve al Regimiento 9, que ahí habían declaraciones. Entonces ahí no pueden deshacerse de la causa, no la pueden cerrar a la causa. Y fue una lucha muy dura, nadie te da bola ni no. Cada uno de los juicios de alguna manera va reparando ese dolor, ese duelo que tiene cada una de las víctimas, cada uno de los familiares. No en toda la dimensión que debería ser, porque bueno, muchos desaparecidos siguen estándolo y va a ser muy difícil encontrarlos. En el caso de nuestra región, se ha reconstruido a partir de un trabajo muy importante de la Fiscalía de Corrientes, que el destino final eran las aguas del río Paraná. Nosotros, así como existen los vuelos de la muerte, hablamos de las embarcaciones de la muerte, porque todo indica que fueron arrojados de embarcaciones, lanchas, pero bueno, se han logrado identificar y restituir a sus familiares a 3 desaparecidos, ¿no? De decenas que seguramente fueron arrojados a las aguas del río Paraná, tanto de Chaco como de Corrientes. Rosita, 25 años, de Marcia, 25 años. Rodrigo fue condenado a prisión perpetua, sobre todo porque se llegó a constatar hace un poco el nexo entre su conducta y la desaparición de Rómulo Artieda, cuyos restos fueron encontrados, individualizados y controlados por el equipo de arqueología forense. El equipo argentino de arqueología forense que prestó una fenomenal colaboración, sobre todo en este. Y fue muy importante la aparición porque eso tuvo impacto en la opinión pública. Provocó un vuelco así en la opinión pública que sacudió y de acá también pasó. Y tuvo esto y mucho más. Entonces hubo un cambio así. Fue, digamos, una llamada a la verdad traumática para la sociedad correntina, incluso para sectores que les costaba creer lo que había ocurrido. Es decir, esa era un poco la sensación, porque esta pareciera una comarca lejana de la patria, ¿no? La pelea de los organismos siempre fue la que posibilitó que esto llegue a la justicia y que esto avance en la justicia. Volviendo al Regimiento de Infantería 9, tiene características muy particulares. La primera es que es el primer juicio que se hizo en el interior del país. Después una que es muy, muy importante, yo la catalogo como muy importante, es que se juzgaron a 2 militares en actividad. Después, la característica de centro clandestino de detención. O sea, de que ahí el lugar donde estaban los detenidos no era un lugar de reunión de detenidos, como ellos lo llamaban. Ellos lo llamaban lugar de reunión de detenidos. No era un lugar de reunión de detenidos, sino era un campo de concentración. Convenimos en dejarlo en centro clandestino de detención. Acá se probó la existencia de eso y se condenó por eso. También por la asociación ilícita. Es una característica muy particular. Todas esas cosas, más el contexto social y político que se vivía en la época, hace que este juicio haya tenido características muy particulares, que tal vez no se conozcan, ni siquiera acá en Corrientes se conoce porque no se enseña esto, pero que es necesario difundir, ¿no es cierto? Que yo creo que hay que luchar, defender la vigencia de las instituciones y del mejoramiento de las instituciones. Yo estoy empeñado en defender el mejoramiento de las instituciones y voy a seguir haciendo todo lo que está a mi alcance para conseguir algo.